La crisis que atraviesa Alemania no solamente es económica, sino también política. Veíamos recientemente las rencillas y las diferencias que tenían el canciller Olaf Scholz con su ministro de Finanzas, que es parte de esta coalición llamada Coalición Semáforo que compone el gobierno alemán, una coalición que se ha dinamitado y han estado obligados a adelantar las elecciones parlamentarias para el próximo mes de febrero de 2025. Seguimos conectados con el señor Javier Villamor Cantera, él es periodista, analista, se conecta con nosotros desde Bruselas. En el segmento anterior nos explicaba con mucho detalle el asunto de la crisis económica, en qué situación realmente está Alemania y por qué preocupa tanto al resto de Europa. Y en este punto también es conveniente, señor Javier, revisar este asunto de la coalición del gobierno y distintos aspectos, porque la verdad es que esto lo que hace es como agravar mucho más la crisis, porque parece que Olaf Scholz ya no tiene oportunidad de poder solventar esto, entendiendo además las incongruencias que hay en esta coalición de gobierno. Sí, es cierto que Olaf Scholz realmente nunca ha sido un gran líder de lo que se espera para Alemania, ¿no? Obviamente, además, venía tras el liderazgo de Angela Merkel y eso deja, obviamente, una buena marca, o, digamos, el, el cielo a batir está muy alto y Olaf Scholz quizá nunca lo ha podido batir, y por falta también de carisma político, un tipo inteligente, sin duda, pero le falta de carisma político, más luego sumado, como decíamos antes en el anterior bloque, a la guerra de Ucrania que la ha dejado completamente fuera de juego. Como bien decía usted ahora, es el tripartito del semáforo, estamos hablando de los rojos, de los socialdemócratas del SPD, hablamos de los verdes y hablamos de los amarillos, de los liberales del Partido de la Libertad, de Freiheit Deutsche Partei. Bien, la principal causa de este conflicto ha sido precisamente la destitución del ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, y justamente en una fecha bastante mala, que fue el día después de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Por lo que muchos también han entendido quizá como un efecto dominó la victoria de Donald Trump esta derrota, o digamos, del gobierno alemán en la coalición del gobierno alemán, ¿no? Pero no solo eso, hablamos también de unas tensiones acumuladas durante muchísimo tiempo, de unas presiones internas enormes en las que precisamente Olaf Scholz se ha visto obligado a participar hasta puntos de no quería en la guerra de Ucrania. Hablamos, por ejemplo, con esa necesidad, ese esfuerzo bélico con empresas como, por ejemplo, Rheinmetall, sería el champion alemán en producción armamentística, que son los que, por ejemplo, producen el Leopard 2, ¿no? Una tecnología alemana que no ha estado nunca por la labor de dar a aquellos que no sean sus socios directos, pero que obligados por los socios de la OTAN, entendemos obviamente Estados Unidos y el Reino Unido, tuvo que entregar a Ucrania, y unos Leopard que no sirvieron absolutamente para nada, cuya tecnología, por cierto, ya lo tienen los rusos. El problema de esta caída es obviamente que viene en el peor momento, ¿no? Un peor momento en el que Alemania está pasando por esa crisis económica y una crisis de liderazgo no le viene nada bien, aunque también es cierto que les están salvando un poquito de la quema, dado que a la Francia de Macron tampoco le va mucho mejor. En situaciones normales Francia estaría adelantando económicamente y políticamente a Macron. De hecho, así Macron se intentó posicionar en los últimos meses, intentó posicionarse como el estadista europeo por excelencia, intentó separarse un poco de las políticas de Bruselas a nivel exterior, intentó posicionarse como una especie de futuro Napoleón, entre comillas, salvando las distancias obviamente respecto al continente, pero precisamente ayer ocurrió la destitución, digamos, la caída del gobierno por la moción de censura organizada por la izquierda radical de Mélenchon, apoyada por Marine Le Pen. En este caso, Olaf Scholz, la caída en este caso ha sido la falta de apoyos para los presupuestos de 2025, apoyados principalmente en gasto social y gasto nuevamente militar. Recordemos que en este caso Alemania a nivel europeo, hablamos de europeo continental, si con el Reino Unido sería otra cosa, a nivel continental tiene el ejército, uno de los ejércitos más potentes, y aunque si bien es cierto que no sea de los que más gastan, ahí sería Polonia, actualmente dentro de la OTAN, el país que más consume recursos para poder financiar los temas militares, sí es una estructura fundamental dentro de la OTAN a nivel europeo de contención de un posible avance ruso. Decimos de ese posible avance ruso del que mucho se habla desde el inicio de la guerra, pero que obviamente no se ve por el momento ni de lejos. Sí que está sirviendo para rehabilitar algunas de las industrias, repito, como es la militar. Militar que necesitaba en este caso apoyo de los presupuestos, cosa que no han tenido. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora? Bueno, Olaf Scholz se va a tener que presentar a una moción de censura en enero,
una moción de confianza que posiblemente pierda, y ahí tendremos que ver las nuevas elecciones. Y luego también hay una crisis de liderazgo. Hace apenas un par de semanas se filtró una información por parte del periódico, del semanario, perdón, del diario, de la revista política Der Spiegel, de una clara tendencia de izquierdas, es decir, supuestamente más prosocialista, en el que reconocía que tenía varios enemigos dentro del partido, enemigos entre comillas. Entre ellos estaba el ministro actual de Defensa, Pistorius, muy bien posicionado en las encuestas para poder ocupar la presidencia del Partido Socialista, es decir, presentarse como candidato a la Cancillería y quizá ganárselo. De momento, quizá la única opción que tiene Olaf Scholz es apoyarse en el líder de los cristianodemócratas, de la CDU alemana, de la que por cierto también es miembro Ursula von der Leyen, actual presidenta de la Comisión. En este caso, el candidato sería Friedrich Merz, de una coalición, la Großkoalition, la gran coalición, que es lo que se intenta también replicar en el resto del continente. Es decir, quizá no sería muy raro ver a partir de las próximas elecciones una alianza entre la CDU alemana y el SPD también alemán, es decir, los socialdemócratas y los populares. Señor Javier, ya me queda poco tiempo, pero me gustaría cerrar la entrevista y el análisis poniendo sobre la mesa el asunto de que este 2024 ha sido un año muy electoral y particularmente en Europa hemos visto un avance de partidos políticos y de movimientos de derecha que se ha satanizado mucho en Europa con la etiqueta de extrema derecha, pero y también ha ocurrido en Alemania. Hemos visto la AfD cómo ha avanzado, ha tenido un avance histórico. Entonces, ¿por qué satanizar partidos de derecha si la gente les está votando dentro de Europa? ¿Qué no está viendo la clase política europea que prefiere satanizar, digamos, estos partidos o estos movimientos antes de revisar cuáles son las exigencias o cuáles son las demandas de la población? Esta es una muy buena pregunta y además nos la seguimos haciendo aquí todos los días, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre con una clase política que supuestamente es representante de la voluntad popular, pero que actúa realmente en contra de la voluntad popular? Bien, el origen de la Unión Europea, o digamos, los dos pilares principales de la Unión Europea políticamente son los socialdemócratas, la izquierda, y el centro derecha, ¿no? Los cristianodemócratas, o como le llamamos a algunos, los socialistas azules, ¿no? Esos son los pilares fundamentales. Después se ampliaron con los liberales y poquito a poco en algunas cosas con los verdes. Entonces podemos hablar que el status quo actual en Europa son estos cuatro partidos: los socialistas, los populares, los liberales y los verdes. Y eso también se ha ido replicando en el resto de países. Podemos verlo, por ejemplo, en España, en Italia. Es decir, ya han ido ganando algunos países la derecha, ¿no? Tenemos a Orbán en Hungría, tenemos a Meloni en Italia, teníamos a los conservadores en Polonia, luego lo perdieron precisamente en favor de este conglomerado que acabo de nombrar. Pero el sistema político europeo está saturado. Hay una saturación del mensaje, de este mensaje bien pensante, de la narrativa, que todo es positivo, que todo es perfecto, que todo es maravilloso, que con la Unión Europea vamos a alcanzar casi el cielo en la tierra. Y es un mensaje que hace unos años se creía, y es cierto que con ese crecimiento, con el plan Marshall, hablamos de los años 50, 60, 70, tenía mucho sentido y tenía mucha credibilidad, pero en los últimos años no es tanto. Se vio principalmente a través del 11S y cómo se comportó la Unión Europea respecto a la invasión de Irak, se ha visto con las crisis de 2008-2009 y se ha visto con la pandemia y se ha visto ahora con la guerra de Ucrania. En lo que se está viendo que hay una transición, esto que llaman Agenda 2030, una transición ecológica radical, que nadie ha votado y que la gente ya está empezando a ver las consecuencias. Hay dos consecuencias principales de este cambio de mentalidad en Europa. Uno es la inmigración masiva, ilegal, de millones y millones de personas que llegan sin ningún papel, sin ningún control, y de la que no se sabe absolutamente nada de ellos y que consumen muchísimos recursos. Nos dicen que es para pagar las pensiones, pero por ejemplo en el caso español el 70% de los marroquíes no trabajan. Es decir, son cifras muy altas de gasto público. Y luego también, por ejemplo, lo que decía, el tema de económico con transición. Es decir, ahí se nos ha forzado una transición que está causando más penurias que bienes. Y esto la población lo está viendo. Hace unos años quizá pues no se veía tanto, pero ya se está viendo en la calle, ¿no? Hay problemas de seguridad en la calle, problemas de trabajo, problemas de desempleo, y la gente cuando tiene problemas vota a soluciones diferentes a las que gobiernan. En este caso han sido o están siendo las derechas. Si hubieran gobernado las derechas, seguramente ahora la gente se estaría a la izquierda. Es decir, el efecto péndulo es lógico. El problema es ya la narrativa, cómo funciona la lógica política. Cuando tú estás a los mandos, de bien sea de la Unión Europea, de cualquier cosa, no quieres que el adversario pueda quitarte ese poder. Y lo que se trata es de demonizar a ese adversario, ¿no? Entonces aquí, obviamente, en Europa funciona muy bien lo que es la palabra nazi, fascista, racista, porque enseguida a la gente le lleva la mentalidad de los años 30, de los nazis, etcétera, etcétera. Y eso en la mentalidad colectiva es algo que funciona muy bien, o al menos funcionaba.
porque ese miedo se ha roto, ¿no? Y, por ejemplo, lo hemos visto con un partido que usted ha mencionado, que es Alternativa por Alemania, AfD, Alternativa für Deutschland, que ha roto quizá esa cúpula de cristal, ese techo de cristal, y está rompiendo completamente las encuestas. Le vimos, por ejemplo, como segundo partido más votado en las elecciones europeas del pasado junio, ha ganado regiones como Turingia y, ojo, con elecciones generales que podía quedar en segundo o tercer puesto como mínimo. Pero eso solo es Alemania. Es que eso está pasando en Austria, con el primer partido, el Freiheitliche Österreich, el Partido de la Libertad Austriaco, que quedó primero. Lo hemos visto con el partido de Geert Wilders en Holanda. Lo hemos visto en Francia también con un partido de Le Pen que está sacando casi 2 o 3 veces más de votos que el siguiente partido en las elecciones. Lo estamos viendo en Italia, lo hemos visto en Hungría. Se está viendo en otros países incluso de una izquierda anti-woke que está girando en coaliciones con la derecha. Y por lo tanto, es quizá la Europa del futuro sea una Europa de derechas. No por ideología, no porque la gente realmente sea ideológicamente de derechas, que yo creo que en Europa no lo es tanto, sino por puro pragmatismo, porque la derecha está haciendo análisis lógicos, está hablando de seguridad, está hablando de estabilidad económica, está hablando de empleo, está hablando de industria, está hablando de volver a recuperar ese peso que la Unión Europea tenía en geopolítica a nivel internacional y que está desapareciendo precisamente por las medidas que está tomando Bruselas. El problema es que esto, en petit comité, muchos políticos lo reconocen, dicen que hoy han cometido errores, pero nunca lo van a reconocer en público. Por lo que hacen es un salto hacia adelante. Es decir, esta Comisión Europea, la nueva actual, la que se conformó hace apenas unos días, no ha cambiado de objetivos respecto a la anterior, sino que encima los va a radicalizar más. Más políticas climáticas, más inmigración, y eso va a forzar que antes o después haya un cambio radical a los que obviamente echarán la culpa, ¿no? Pero bueno, estas dinámicas pasan en todos los países, también lo hemos visto en Estados Unidos, ¿no? El problema es que hay una izquierda, que no es la izquierda clásica, la izquierda actual, la izquierda moderna, woke, que está encerrada en su pompa de alguna manera, en su mundo de yuppie, y es incapaz de entender las razones por las cuales la gente está votando a otro tipo de partidos. No entienden por qué ya el cambio climático no funciona políticamente, no entienden por qué la inmigración ya no es un activo positivo, y suma y sigue y suma y sigue. Podríamos hablar de la ideología de género, la transexualidad, es decir, una serie de políticas que no calan plenamente en la población y que más que además a favor lo que generan es un rechazo. Hay mucha gente que ha dicho, basta, basta de esto. Y si los que me están ofreciendo otra alternativa están en la derecha, votaré a la derecha. Repito, no es por convencimiento ideológico, sino por pragmatismo absoluto, porque Europa está realmente mal. Como europeo y como español me duele decirlo. Europa está perdiendo posiciones frente a Estados Unidos y China, y posiciones muy difíciles de recuperar. Y en este caso Alemania, como hablábamos antes, es la principal cabeza. Y si Alemania va mal, el resto va muy mal. Pues de verdad esperamos que Europa pueda reconducir su rumbo y también cambiar un poco la narrativa y empezar a escuchar a la ciudadanía. Señor Javier, yo le quiero agradecer por habernos acompañado con este análisis tan completo y por brindarnos parte de su tiempo. Un placer, como siempre, para lo que necesiten. Hasta pronto. E igual para nosotros. Gracias por habernos acompañado. Escuchaban, amigos, el completo análisis del señor Javier Villamor Cantera, revisando la situación política y económica de Alemania. Es parte de la edición de Ampliamente que les presentamos a ustedes el día de hoy como un asunto central en Europa, esta crisis alemana que, por supuesto, afectará también al resto del continente. Ha sido un placer brindarles este análisis, brindarles esta edición y les recordamos que para revisar programas anteriores pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Ahí están cada una de las ediciones, usted la puede revisar, la puede volver a ver y se puede comunicar con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram, Ampliamente GB. Ha sido un placer como siempre, feliz tarde para todos.